Hasta ahora nosotros hemos hablado de movimientos en una dimensión que vienen dados por cualquier ecuación donde la aceleración no necesariamente es constante. De hecho, la aceleración en los ejemplos que estudiamos es una función que depende del tiempo. En la medida que pasa el tiempo, cambia la aceleración. Esos fueron los dos ejemplos que explicamos anteriormente. Ahora, en los ejemplos que vamos a explicar de ahora en adelante, la aceleración va a ser constante. ¿Qué significa que la aceleración sea constante? Si nosotros integramos una función constante, el resultado de integrar una función constante es una función lineal. Y el resultado de integrar una función lineal es una función cuadrática. Entonces, eso ya a nosotros nos puede dar a suponer más o menos qué forma deben tener las ecuaciones del movimiento cuando nosotros trabajamos con la aceleración constante. Entonces, una aceleración constante puede ser a igual a 0, o puede ser a igual a cualquier número real, o puede ser a igual a la gravedad. Si la aceleración es igual a cualquier número, en general cualquier número, entonces ya nosotros suponemos que la aceleración constante, velocidad tiene que ser lineal y posición tiene que ser una función cuadrática. Y en efecto, así es. Fíjense que las ecuaciones del movimiento para la aceleración constante son: la posición es esta, x sub 0 más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Esta sería la ecuación de la posición. Ahora, posición es cuadrática, velocidad tiene que ser lineal. Así que velocidad va a ser velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acuérdense que este t menos t sub 0 en realidad es el tiempo, es un delta t, ¿ok? Y si nosotros unimos estas dos ecuaciones, las combinamos, obtenemos una tercera ecuación donde se nos elimina el parámetro t, es decir, se nos elimina el tiempo y nos queda todo en función de la distancia. Y en ese caso tendríamos que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia o por el delta x. ¿Ya? Estas son las ecuaciones para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué pasa si la aceleración es 0? Evidentemente, si la aceleración es 0, este término se va a hacer 0, por lo tanto se va a eliminar. Entonces, distancia va a ser igual a distancia inicial o posición inicial más velocidad por tiempo. Esto se haría 0, si la aceleración es 0, entonces velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. Es decir, la velocidad en todo momento va a ser la misma, porque no hay aceleración y la aceleración representa un cambio en la velocidad. Y evidentemente, pues esta ecuación sería equivalente a esta. Eso en el caso de que el movimiento sea rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué pasa en los movimientos uniformemente variados? Bueno, en los uniformemente variados hay una aceleración, pero esa aceleración es constante, es un número real, ¿ok? Ahora, hay una aceleración constante que es muy importante en la naturaleza y que siempre nos hablan de ella porque actúa con mucha frecuencia, y es la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es la que hace que los cuerpos que son lanzados hacia arriba sean atraídos hacia la Tierra, y eso ocasiona un movimiento vertical que cuando lo dejamos caer en realidad se conoce como caída libre o como lanzamiento vertical. En estos movimientos que son verticales interviene la aceleración de la gravedad. Y si la aceleración es constante e igual a la gravedad, pues estas son las mismas ecuaciones. Lo único que tengo que hacer es cambiar la a por menos g. La gravedad siempre la consideramos
negativa porque siempre está dirigida hacia abajo, y podemos cambiar la X por la Y, porque recuerden que la X por lo general la utilizamos para referir distancias horizontales. En cambio la Y la usamos para distancias verticales. Entonces podemos cambiar la X por la Y. En ese caso, pues las ecuaciones nos quedarían de esta manera. Si es caída libre, la velocidad inicial es 0, podemos anular este término y este término, es decir, eliminamos las velocidades iniciales.